que nos active la grabación. Perfecto, entonces hoy estamos dando desarrollo a la séptima semana dentro de nuestra clase de Historias y Ideas Políticas. Hoy vamos a hacer un ejercicio con el grupo consistente en dejar insumos para que puedan terminar sus dos documentos integrales. Tiene que ser el primero, el tema de la petición, modelo que ya se cargó al módulo a inicio del mismo, e igualmente hablar del dossier para que tengan una orientación en documentos que ya cuentan en el módulo y que tienen, por favor, que les recomiendo volver a consultar las instrucciones que cada uno de los mismos tiene para modificarse o para transformarse. Entonces, en ese ejercicio, hoy te voy a permitirme presentar los primeros insumos de una noticia que viene al caso para el ejercicio que estamos desarrollando, y luego regresaré a mostrar la petición y posteriormente el dossier. Entonces, le hemos pedido a una compañera, Jennifer, que nos colabore con relatoría, en este caso, de los documentos que vamos a trabajar. ¿La estamos viendo, Jennifer? Sí, sí, señor, ya se está mostrando. Listo. Vamos a tocar el tema, estamos en el tema de político, el tema de la responsabilidad que tiene la sociedad, en este caso de concurrir a las urnas dentro de los sistemas democráticos, pues el caso puntual en El Salvador. En El Salvador ya de por sí la elección de un presidente que sale del perfil tradicional, Bukele, Nayib Bukele realmente. Él entonces inicialmente estuvo participando en el Frente Farando Martín para la Liberación Nacional FMLN, y posterior, cuando él inicialmente logró ahí llegar a ser incluso alcalde de la misma capital, San Salvador. Luego de ello, intentó acercarse porque fue expulsado del FML como manera de sanción por parte de este, y entonces trató de acercarse a Arena para poder inscribirse a las presidenciales. Eso entonces generó también dificultades, y él al final pues creó un movimiento que se llama Nuevas Ideas. Quisiera entonces pedirle favor a nuestra relatora si nos podías dar lectura aquí a esta historia, a esta noticia. Sí, sí, señor. ¿Empiezo ya, profe? Sí, dale. El partido Nuevas Ideas, que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ayudó a formar y que disputaba una elección por primera vez, junto a la Gran Alianza Nacional Gana, que lo llevó al poder en 2019, obtenía juntos mucho más de la mitad de los sufragios para el Parlamento, según un escrutinio preliminar del 89,43% de los votos, difundido este lunes por el Tribunal Supremo Electoral TSE. De la mano de la imagen de Bukele, uno de los presidentes más populares de Latinoamérica y que gobierna a golpe de mensajes en Twitter, el partido Nuevas Ideas concretó su ascensión meteórica en la política salvadoreña. De acuerdo con el conteo del TSE, la Alianza Republicana Nacionalista, Arena Derecha, y el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN Izquierda, que ya han sido gobierno y mandaban en el Congreso, serán minoría. Con base a los resultados preliminares, el Parlamento salvadoreño para el periodo 2021-2024 estaría conformado por 52 diputados de Nuevas Ideas, 5 de Gana y 7 de la Alianza Nuevas Ideas y Gana. Según un balance provisional del portal de noticias elsalvador.com, estos datos muestran que los partidos aliados al gobierno suman 64 curules, es decir, más de la mayoría calificada, agregó la publicación. Continúa. Sigo. Sí. Los grandes perdedores. Los grandes perdedores son la derechista Arena, que pasará de 37 diputaciones a tan solo 7 escaños, y el FMLN, que verá reducida su presencia parlamentaria de 23 asientos a tan solo 5. Los partidos restantes tendrán un legislador cada uno. El conteo
preliminar permite al TSE marcar la cantidad de votos que recibe cada organización política, pero será el martes que el conteo oficial distribuirá los 84 escaños del Congreso unicameral. Con una mayoría absoluta, Bukele podrá incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, con las cuales ha tenido disputas. Y si alcanza la mayoría calificada, 56 escaños, podrá emprender además reformas de calado como las constitucionales. Ok. Entonces, noten acá que este primer ejercicio me lleva directamente a una información que tengo que validar exactamente con el que es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, la noticia viene de una fuente, en este caso alemana, que me informa o me da a conocer qué pasa como situación del contexto latinoamericano y nos pone en este caso que se dieron las pasadas elecciones en este país. Me voy entonces al tribunal. ¿Ya estamos allí? Sí, señor. Ok, perfecto. Permítanme aquí, regreso un minutico. Ya, la están viendo, ¿sí? Sí, profe, ya se Entonces, ve. miren, acá es casi lo que a ustedes les va a suceder con las organizaciones que tienen. Si se presenta alguna dificultad, como de pronto me han comentado, pues uno tiene entonces, en este caso, noten acá, mira, hay medios de comunicación para poder encontrarse con ellos. Igualmente acá aparecen las plataformas, entonces uno puede también desde sus vínculos de redes buscar conectividad. Y aquí aparece, esto lo podría consultar cualquier ciudadano, en este caso, pues salvadoreño. Entonces le va a decir, consulte su centro de votación. Eso me pone entonces a mí como primer elemento, noten acá, número de identificación. Entonces, y la confirmación si soy un nuevo usuario. Noten acá que las plataformas tienen restricción, así evita pues que no todo el mundo ingrese, sino que solo el ciudadano que tiene la información o la identidad, o si está usted en el extranjero, pues pueda consultarla donde le toca sufragar. Perfecto. Elecciones 2021. Este sería como para saber nuestro puesto, nuestro sitio de votación. Aquí hay una guía de elecciones. En esta guía ya es más amplia. Noten acá entonces que nos brinda una información más puntual frente a las instituciones de lo que esta plataforma nos ofrece. Entonces, recuerden acá, miren, las elecciones 28 de febrero se elegirán las diputaciones al Parlamento Centroamericano, Parlacet, que sería como un elemento par a la CAN, la Asamblea Legislativa e integrantes de los consejos municipales de la República de El Salvador, y aquí pues nos contarán datos y conceptos relevantes frente a ello. Para el tema que cada uno maneja, pues si estamos hablando de derecho, pues a mí me interesa la legislación. Entonces aquí en este caso, es que me permite ubicar elementos de importancia como es la Constitución como tal, el Código Electoral, la Ley de Partidos y algunas disposiciones especiales que yo incluso aquí puedo descargar. Entonces, si yo entro acá y le doy descargar a la legislación, pues me va a permitir irme a esta información que me condensa en otro documento. Estos documentos son los que ustedes tienen que empezar a recoger para construir la argumentación y para también llevarlo a sus dosieres. Estoy haciendo los dos ejercicios, esos sí son similares en la construcción. Tan solo que la petición se va a algo muy en concreto, el dossier amplía y aterriza un poquito más el elemento. Entonces aquí este texto dentro del mismo me encierra la Constitución, el Código Electoral y la Ley de Partidos. Como yo estoy trabajando con esa organización, pues entonces me interesaría irme con una primera. Entonces acá pues me tocará ir a ubicar los elementos de los derechos como aparecen acá para el tema de las personas, podríamos decirlo como los elementos o los derechos fundamentales que aparecen en toda constitución, que es acá, toda persona es libre en la república, entonces el derecho a la libertad, toda persona tiene libertad de entrar y permanecer en el territorio de la república, salvo las limitaciones que la propia ley establezca, entonces ese articulado no está ajeno a los otros que tenemos acá. Los habitantes tienen derecho a asociarse libremente y reunirse públicamente, entonces acá estaría el derecho también de asociación y sin armas para cualquier objeto lícito, entonces coloca ya unas salvedades atendiendo que pues Salvador también fue uno de los escenarios que vivieron cruelmente violencia y que también vivieron un proceso
en este caso, de paz, como lo está viviendo ahora también Colombia. Por eso el tema del frente continúa, esa fue como la historia. Y así aparecen los demás derechos como tal. Aquí entonces lo que me interesa es que uno ubiquemos los derechos políticos. Esos derechos políticos son entonces los que uno puede a partir de ellos ilustrarse para poder posicionar la argumentación que voy a hacer de mi petición. Entonces, si mi petición está dirigida aquí al tema político, pues me va a tocar entonces irme al punto aquí ya habla de derechos sociales, entonces habla de la familia, entonces nosotros hablaríamos acá el artículo 44, el trabajo de la seguridad social, también está establecido como un derecho social, eso todos los ordenamientos lo tienen previsto de una u otra menor manera, y luego de ello, acá entonces va a empezar a hablar el tema de la educación, como otro derecho, aquí hablaríamos nosotros en otro articulado también, la educación como un derecho que tiene la dualidad de ser fundamental, de ser colectivo, entonces ahí también haremos el tema de la salud, que también se maneja a nivel de rango constitucional algunos insumos, y así sucesivamente, acá por ejemplo habla, los ciudadanos, sus derechos y deberes políticos y el cuerpo electoral. Entonces me dice a mí que a partir del capítulo tercero del artículo 71 aparece entonces el elemento que habla del régimen electoral, tal cual aparece en cualquiera de las estructuras de las que ustedes han venido o están consultando, organizaciones, etcétera, siempre va a tener una voz política. Puede ser que no esté en la Constitución, no importa, tendrá otra forma, incluso en las asociaciones o en las sociedades, si estamos hablando desde el punto de vista comercial, hay derechos políticos. O sea, los derechos políticos son transversales. No quiere decir de que si no aparecen así, entonces para mí no están. No, eso depende de cada organización. Pero aquí no estoy diciendo que los derechos políticos del ciudadano, ¿cuáles son? Ejercer el sufragio, asociarse para constituir, fíjese, partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos, si usted quiere. O en otro caso, optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determinen la Constitución o las leyes. Y como deberes, le coloca al ciudadano ejercer el sufragio, cumplir y velar por la Constitución y servir al Estado conforme a la ley. Eso significa, pues, sencillamente que los derechos nos permiten crear eso. Nosotros nos interesa este de la Asociación para Constituir Partidos. Fíjese que Bukele construyó ideas como tal, atendiendo que en los dos partidos, o sea, el bipartidismo, en el FML o en el Arena, no encontraba una identidad, puesto que ya ha sido expulsado incluso por alguno de ellos. Al crear el nuevo, ahorita entonces podemos validar, si nos regresamos nosotros a la noticia, pues que hay unos derechos en los cuales él está posicionándose como ganador, y ahorita ya vemos que aquí lo que quería demostrar es el ejercicio de la Constitución que aparece. Esto lo tomo entonces si quiero llevarlo como una argumentación. Todo esto es para el tema de la argumentación. ¿Y qué me interesa a mí preguntarle a la organización acá al tribunal? Ya voy para allá. Entonces acá ustedes van a buscar también el tema, también ya el estatuto acá electoral. Voy a irme rápidamente para ubicarlo. Todo afortunadamente está condensado en uno solo, entonces no me ponen a mí a buscar en otros, sino yo tomo este link y ese es el que coloco como un referente de la consulta que estoy realizando. Para todas las dimensiones nos sirve, para la petición también. Recuerden que uno no eleva una petición sin ningún sustento, eso es lo que hay que revisar. No se mandan peticiones escuetas, 2 palabras, o sea, no estamos hablando acá de cosas así como tan sueltas, sino que tienen que tener una pequeña construcción más allá de colocar, por ejemplo, acá un link, la petición y chao. No, no se trata tampoco de eso. Ya no estamos en ese nivel, ya tenemos que empezar a construir una información más técnica y más fidedigna, porque eso que ustedes van a recar, de eso le van a contestar. Esa es la idea. Entonces aquí termina la Constitución, ya entonces me entro aquí al tema entonces del otro texto, que es el Código Electoral. Entonces, si estoy hablando de la organización, pues me voy a ir allí. ¿Qué me interesaría a mí, en este caso, preguntarle a el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué impacto tiene el movimiento Ideas? O sea, el movimiento Ideas podría mañana propiciar una reforma constitucional para consolidarse 5 años más, porque es el quinquenio, ellos tienen, en este caso, el gobierno de la presidencia. Uno podría pensarlo, porque tiene, en este caso, el legislativo a favor, porque puede transformar la postura en el sistema judicial con los altos cargos de los magistrados. Entonces uno podría pensar, pues tiene todo a su favor. Pues no. En la Constitución, porque aquí rápidamente la pasé, hay un artículo que prohíbe la reelección de manera directa. En consecuencia, si usted tenga la mayoría, que es lo que se nos ha dado a ver en algunas regiones,
pues se podría presentar que se dé la posibilidad, sobre todo, de gobernar. Llámese ejecutivo, llámese legislativo, ya hacen la llave y entre ellos hacen las reformas y las modificaciones que uno creería que inicialmente no estarían dadas a darse en un Estado, porque ya no sería democracia, sería como la conclusión. Pues eso es lo que podríamos preguntar al tribunal. Podría señalarle yo que si los movimientos que no perdieron, o en este caso que no tienen mayoría, pueden perder la personalidad jurídica porque tenían 36 plazas y quedaron con 5, con 7, ¿podría pasar algo eso? Entonces ahí, fíjese que estoy armando la segunda petición. Y lo que me interesa es que de pronto leer un poquito más acá en el texto y mirar si en efecto por ejemplo, en este caso, el cuerpo colegiado, cómo está escrito. Entonces yo puedo señalar acá, el artículo 8 del Estatuto Electoral establece que existe un pleno goce de derechos civiles y políticos. Cuando usted entra a participar de ideas, podría creerse que IATES pertenecía a Arena, se está creando una doble militancia. Entonces me toca a mí primero consultar el texto acá y mirar dónde está la doble militancia y saber que si la doble militancia es eso que creemos que es, en consecuencia, pues yo podría adelantarme a la respuesta. Es más o menos ese el ejercicio. Cuando no encuentro respuesta aquí clara o cuando existe confusión o cuando existe este elemento que les coloco muy puntual, si se puede no dar reelección, entonces pues me voy a crear, fíjense que ya tengo ya mis tres peticiones y lo que yo hago es ampliarlas a partir de estos insumos que yo tengo acá, porque le voy a decir a la autoridad, es que el artículo constitucional prevé que no se puede reelegir, pero en este caso podría darse una reforma constitucional, un acto legislativo que transforme esa prohibición. Caso concreto Colombia. Colombia tenía la prohibición de la reelección y a pesar de tener la prohibición de la reelección, se dio y se dio 2 veces. Entonces, uno podría señalar, vaya, pareciera que eso puede ser también modificable y máximo cuando en este escenario ahorita, el 28 pasado de febrero, pues ha salido con una mayoría cualificada, es decir, que puede tener 56. Arena, en este caso, Ideas tiene 56 diputados que puede con ellos gobernar sin ni siquiera hacer alianzas o pactos, que es lo que suele pasar en ese escenario. Entonces, aquí estarían ya mis razones de mi documento que voy a construir. He consultado dos espacios. Me voy de acá y me voy a ir entonces a compartirles ya qué hago o cómo lo modifico en el documento que quiero ya presentar para el tema de las inquietudes y que la entidad me conteste. Entonces ya para eso tenemos una preminuta que es la que ustedes tienen acá. ¿La estamos viendo? ¿Sí? ¿Jennifer? Sí, señor. Ok, Sí, perfecto. profe, qué pena. Sí, ahí ya se está viendo. Vale, perfecto. Entonces, como ya existe, voy a hablar aquí primero de las observaciones generales. Acá arriba yo tenía ítem 1, ítem 2, ítem 3, peticiones, ítem 4, argumentación, etcétera. Eso desaparece, no me coloquen los ítems. Los ítems son ilustrativos. Todo donde se dice que debe desaparecer, que lea, que quite, que coloque lo suyo, pues colocarán los datos de la información que ustedes ya son personal o que es particular. Noten aquí que ya la estructura de la petición, atendiendo al ejemplo que les diste para el caso de Salvador, se coloca un punto general y se coloca siempre unos elementos de tiempo, modo y lugar. Usted no puede colocarle acá, díganme cómo se está generando los cambios a nivel laboral. Sí, pero los cambios ¿en dónde? Ah, bueno, entonces a nivel de la organización. Y el tiempo, es que yo necesito que eso me lo digan en estos dos. Puede ser un quinquenio, puede ser un decenio, puede ser lo que recuerden que son los últimos 20 años. Entonces, uno pregunta con tiempos. O sea, uno no puede lanzar las preguntas tan abiertas en donde realmente uno no sabe qué quiere que la entidad le conteste. Cuando ya nos han dado un mapa o una información de esta, una petición puede tener una precisión aquí más detallada. Entonces ya aquí, como estamos hablando de la OIT, le estamos diciendo, bueno, si la organización a nivel general crea instrucciones para todos, ¿qué pasa acá con el tema que podemos considerar como despido masivo de trabajadores a partir del COVID o a partir de la pandemia? Entonces, ellos nos están articulando o nos respondían, porque este ejercicio ya lo hicimos con intervención directamente por videoconferencia,
y el delegado que nos atendió pues nos respondió a esa parte y señalaba que primero no había que dar por cierto que se daban despidos masivos de trabajadores. Esto que en esta parte dice que fue una ponderación que se dio por válida, pero porque en la argumentación que se estaba construyendo aquí de la segunda petición se encontraba que se tenía para el caso colombiano el trabajo de la figura o la política de trabajo decente. El DANE había reportado una información acá y para marzo, mayo, agosto del 2020 se encontraba determinado que el nivel de desempleo estaba en 13 ciudades por alrededor de más de los 11 millones. No tienen que estas cifras mejoran o relacionan algo con respecto a la petición. Entonces uno por eso la colocaba como se hizo allí, que había un despido. Entonces, y que por la pandemia pues estaban generando mayores complicaciones y que el gobierno no estaba atendiendo de pronto las orientaciones dadas por la OIT. Entonces ellos nos señalaban, claro, allí hay un argumento de pronto que se percibe en lo local, pero ellos nos decían no, en ese caso el tema como tal no es así, la naturaleza en sí es nueva, pero ella entonces nos lleva a transformarla y a ubicarla en la región, y en efecto los despidos en el código laboral han transformado, las causales, no estaba la causal específica que diga se puede despedir al trabajador por COVID. No, incluso ni siquiera se tenía prevista la causal por enfermedad profesional derivada del COVID. Tan solo ahorita se dio la posibilidad y el primer médico que murió fue reconocido el tema como muerte por el ejercicio profesional por COVID. Fuera en una normalidad, pues entonces habrían las aseguradoras y la Junta de Calificación habrían cuestionado hasta dónde y qué tan cierto podía ser esa prestación que se puede derivar cuando alguien muere por esta consideración derivada de una enfermedad profesional. Hasta eso le podrían dicho, no, no es profesional, porque es que usted debería estar con los elementos de protección al máximo y si se dejó infectar, ya lo siento, y entonces como seguro no pagamos y entonces no hay pensión. No, noten ahí que eso es un elemento nuevo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues a partir de la información que se conoció de esta plataforma. No sabemos si, supongamos acá en El Salvador, si fuera la petición o en otro país, o en este caso la OIT, esos elementos hayan cambiado. Por eso hay que ir un poquito más allá de lo que se dice, por eso hay que leer. Las peticiones ganan crecimiento en la medida que se lea. Si uno escuetamente no avanza en ello, pues no puede transformarlo lo que quiere encontrar como tal. Se preguntaba también por el teletrabajo. Entonces uno da por cierto que el teletrabajo por la asociación de las dos palabras, versión de trabajar por medios remotos, llámese TICS, desde otro lugar normal al cotidiano, pues ya eso se venía desarrollando. Ya incluso había una legislación que data del 2008, pero no se tenía, por eso es que se refiere acá en este caso a la petición 3, entonces nos vamos a la petición 3 y uno amplía un poquito más el argumento, y entonces en este caso uno ya empieza a señalar, aquí se trataba de ir con el tema también de trabajo y también el aspecto de docente, o sea que el trabajo, ¿cómo se puede pedir que haya teletrabajo si no hay conectividad? Que es realmente lo mismo que replicaba el estamento docente. Pero ¿cómo nos van a pedir que respondamos a las clases si no hay conectividad, si todo falla? Entonces, ¿qué les tocó hacer a las instituciones? Adquirir planes, paquetes, enviar SIM, dar equipos, sacar todos los computadores que se tenían en las instituciones y entregárselos a los estudiantes para que no puedan decir que no pueden, que no hay conectividad. Y los noticieros entonces pasaban el chico ya colgado de un árbol a manera de decir, no, es que qué dificultad, y todo el mundo se pegaba de que como si todo el mundo estuviera colgado del árbol. No, muchas dificultades las hay. Pero ya hoy, después de un año, ya uno comprende que ese elemento de temor, porque no conocía el espacio, el sector, etcétera, pues era un temor realmente a conocer eso, y por eso muchos todavía pedían y quieren la alternancia y quieren la presencialidad, a pesar, ahorita incluso, normas o algunos procedimientos internos se han subsumido, se han levantado nuevamente, y ya todo el mundo puede circular. Ya no hay el tema de la ley seca, ya no hay un tema de restricción de la movilidad, ya no hay restricciones, etcétera, porque sencillamente se cree que ya está vacunado. Pero es que si en Europa se sigue muriendo la gente y existe la pandemia, está prorrogada hasta marzo, hasta junio en España, ¿por qué entonces, si ni siquiera se ha vacunado, ya se permite que la gente circule? Entonces, ahí es donde uno podría preguntar a la entidad, como en este caso, si fuera el Ministerio de Educación, de Salud, perdón, decirle,
cómo se permite, con directrices de esas significaciones de la OMS, que está diciendo que esta es un peligro, que el COVID no va a desaparecer ahorita con la vacuna, que se va a demorar 2, 3 años, etcétera, ya se permita entonces el regreso al aula o ya se quiera X cosas. Noten que hay un conflicto. Entonces lo que busca la petición es resolver o acercarse a esa solución, y hay un soporte que aquí en este caso se quería, que era como ese mismo elemento. Si no hay posibilidades de trabajar y no hay conectividad y estamos en la ruralidad, no, pues estamos fregados. No, no necesariamente. Él nos contestaba entonces que hay un informe, acá nos remitía a otro, que tenía que ver con, en este caso, con la CEPAL, que es la Comisión para el Desarrollo Económico para Latinoamérica, y decía que el teletrabajo realmente no está diseñado para todo trabajo, para toda actividad. Y por eso entonces la ANDI también respondía que se tenía que realizar, en este caso, un escaneo de qué trabajos son los que se deben desarrollar. Pero si escuchamos las noticias, dicen, no, ya todo el mundo puede trabajar mañana. Y si miramos los decretos que establecían la regulación, entonces hay 47 excepciones. Entonces, yo conozco las 47 excepciones y están establecidas en un reglamento y en un decreto, pues no le voy a preguntar a la entidad, dígame las 47 excepciones. Eso es lo que uno tiene que haber consultado previamente al lanzar la pregunta. Por último, el tema de las complicaciones que ha generado el COVID a nivel del salario, el aumento para algunos sectores, a nivel de abstención para el pago de pensiones, a nivel de derechos sindicales, etcétera. Entonces allí, pues se argumenta, entonces uno se baja aquí y coloca los argumentos de esa petición en el entendido de cómo cuánto se asocia, si hay otras organizaciones, cómo se amplía, etcétera, etcétera. Por eso es que yo les decía, chicos, es bueno que ustedes hagan el documento del dossier, porque el dossier les pone ahorita, voy a hablar de ese, elementos que ya mejoran la petición. Entonces, si no se ha arrancado el dossier y la petición no se ha hecho, pues cómo pretenden hacer las dos cosas al tiempo, ¿no? O cómo se pretende como que corte y llevar de un lado a otro. No, es bueno ir haciendo el proceso, porque esto ya se ha diseñado para eso, para que cada uno tenga un paso a paso y una interacción. Paso al siguiente, entonces acá yo le llamo sugerencias de innovación. Entonces en este caso yo les he colocado pues, en la guía, no borrar este cuadrito. El cuadrito no se borra, pero no quiere decir que todo quede tal cual. No, usted aquí en este caso fíjese que dice, en aras de lograr espacios de debate, acompañamiento e interacción, dejamos respetuosamente se estime las siguientes sugerencias para acercamiento con la academia, tal, cuáles, estas, yo las puedo marcar, las puedo sugerir, y que se propone entonces que se desarrolle un ejercicio y que se triangulen videos, que se puedan llevar a póster, etcétera. Eso lo hace usted, y no es igual para todos, o sea, aquí no es cortar y mandarlo al primero y ya este lo hace igual, no, aquí cada uno puede ser que el póster sirva para este ejercicio, puede ser que sea mejor un webinar, puede ser mejor que sea una conferencia, puede ser que sea viable un acuerdo, una movilidad, estos que están acá mencionados. Entonces ustedes de estos que están aquí sugeridos pueden decir, me gustaría que la entidad me dijera si puede haber un apoyo para pasantía. Incluso para ustedes pueden pensárselo mañana si quieren hacer una investigación. Ah, mire que a mí me respondieron cuando yo hice un trabajo de ideas políticas en primer semestre que yo podía aplicar y me quedó esa duda. Entonces ahorita que estoy terminando carrera puedo irme a hacer una pasantía. Ah, mira que el reglamento me permite. Entonces noten acá que es también una proyección de su elemento profesional. No es un entregable para calificar en esta asignatura, es para proyectarse a nivel profesional. Por último, pues lo firman, y lo que les comentaba, el visto tiene que ir con esta sigla. Que esta sigla se refiere a la red que están ustedes ahorita vinculados, a la red internacional de investigadores y sabedores para Latinoamérica y el Caribe, RISLAC. Entonces, ese es el visto. Cuando yo les envío el PDF con el RISLAC, pues ya significa que la documentación y la petición está al día, está construida, y pues de esa manera la pueden radicar. Si alguno lo obvia, pues entonces no se puede quedar tampoco allí, la mandará, pero pues no quedará con responsabilidad por parte de nosotros, y pues ya será un punto no favorable para el momento de calificar. Hasta aquí. ¿Está bien concebido el ejercicio? ¿Ya lo ven mejor? ¿Lo comprenden? ¿Queda la grabación para que lo vean con calma? ¿Me cuentan? Profe, qué pena, yo tengo una duda en la parte del final del documento, después del cuadro que su merced mencionó. Ya aquí termina. No, lo último que su merced dijo que no quitáramos, eso ahí, lo que su merced dice ahí, no le entendí muy bien esa parte, qué pena. Noten acá, lo estamos leyendo. Se propone el uso de Padlet como plataforma que permite crear murales colaborativos usando videos, imágenes, fotos o documentos. Estos recursos sirven para ampliar y profundizar en algún tema.
Con este póster interactivo se podrá publicar y o compartir recursos de manera individual o de colaboración con otras personas. Entonces lo que uno está diciendo es, mi tema puede aplicarse a que se conozca por plataforma. Mi tema puede, aquí usted puede colocarlo, se propone el uso, entonces usted aquí puede colocar de un webinar. También puede usted proponer, queremos realizar la primera conferencia, ¿sí? Conferencia mundial sobre COVID, sale, tal, listo. Entonces, ¿por qué? Entonces usted va a colocar en atención, ¿sí? Que se lleva un año, ¿sí? En un proceso que aún denota falta de apoyo institucional, qué sé yo, ¿sí? Noten que aquí lo estoy construyendo yo, ¿sí? Y voy aquí haciendo todo el proceso para validar que lo que yo estoy colocando acá como un elemento de desarrollo para mi trabajo, pues me va a funcionar para un impacto que en la respuesta me pueden decir, ¿sabe qué? Uy, claro, Jennifer, usted tiene toda la razón, un webinar estaría perfecto. Cuente con nosotros, podemos entonces programarnos para abril. ¿Sirve? Caramba, pues fíjense que tuvimos un eco y que nos pueden, aparte de respondernos las peticiones, pueden aceptarnos una propuesta de esta naturaleza como otra de las que están dichas acá. Mire, que aquí no solo dejar esto, sino leerlo. Un convenio interadministrativo. ¿Qué significa eso? Que puede haber una cooperación. Ah, vaya, puede ser ese. Una actividad académica investigativa. Que puede haber apoyo en programa de derecho. Yo quisiera que los semilleros puedan tener un apoyo con esa organización. ¿Podemos? Ah, bueno. Un apoyo en tema de asociativo, en un tema de vínculos de intercambio, porque son bases de datos. No tiene que estar la información. Usted lo que tienen que decir es cuál de estas u otra, como la que acabo aquí de colocar, se les ocurre, puede la institución de pronto aceptarles y decir, ve, me interesa que lo que ustedes están diciendo puede tener eco y nosotros queremos ver es, en este caso, una respuesta y ya. Entonces, fíjense aquí que esos procesos nos pueden ayudar para, lo hacen ustedes. ¿Listos? ¿Listo? Sí, señor, gracias. Vale, perfecto. Jennifer, ¿alguna otra pregunta por allá? Es que no estoy conectado a la aula. No, profe, no hay nada por el chat por Ok, el momento. perfecto. Entonces ya he hecho ese ejercicio y me voy entonces a compartirles en el tema ya del dossier. Entonces, este mismo documento también ya está cargado, tiene las instrucciones. Me ubico en uno, en este caso, por ejemplo, una dimensión. Les recomiendo que aquí en este caso uno puede cambiar esto, o sea, esto es apenas una instrucción que uno les coloca acá, pero usted puede quitarla, ¿sí? Y empieza a trabajar lo suyo, perfecto. Lo que nos sirve es como guía para decir, cada dimensión de tener una carátula. Ah, rayos, sí que es la carátula. Ve, mira, yo aquí construí una propia, la hice en alguno de los procesos que tengo acá de edición y ya, la coloco acá. Bueno, perfecto, muy bien. Me dicen que también debo tener un índice. Ah, rayos, tengo que tener un índice. ¿Sí tengo que hacer un índice? Pues claro, me lo está diciendo. Bueno, entonces yo tengo que hacer un índice de mi dimensión. Venga a ver cómo lo pienso. Entonces acá mi índice es este. Normatividad OIT, tolera de importancia. Eso es lo que voy a hacer. Ah, bueno, perfecto. Entonces ya tengo la carátula, tengo el índice. Ahora ya desarrollo o hago todo el tema aquí de lo que va a tener en cuenta mi dimensión. Entonces ya empiezo a hacer entonces en este caso el desarrollo de lo que llamamos contenido, ¿sí? Y aquí entonces usted empieza a decir, la normatividad, fíjese que aquí estamos hablando también de la OIT, Código Sustantivo de Trabajo, establece esto, entonces ya voy colocando información particular, puedo enriquecer el documento con información que aquí yo coloco, la he traído la he recuperado, de dónde viene, en qué momento, etcétera, ahí coloco una información, y así puedo hacer mapas conceptuales, todo esto lo pueden hacer. El documento que se entrega es así, en Word, todavía no me lo pasen a formato, en este caso, ¿de qué? De dossier, porque pues la información no se ha revisado y pues obviamente que no se sabe cuál va a quedar ya definitiva. Aquí se va a hablar de una organización sindical, que puede ser FECODE a nivel de las entidades
como tal, hay algo que me complementa más. Entonces este anexo muy seguramente va a ser una página, un link que me amplía la información. La actividad sindical en petróleo la uso, entonces también tengo otro anexo que también puedo colocar acá, y así sucesivamente puedo generar anexos que amplían la información. Esto que están colocando acá ustedes no es un copiar y pegar, tienen que haberlo leído o lo tienen que haber construido ustedes. Si no es de ustedes, comíllenlo, no me lo coloquen como propio porque no es de ustedes. Y después entonces se quiere hablar del tema de la actualidad. Fíjense que la actualidad es esta, el problema del COVID, tal, listo. También acá hay un anexo que me amplía. Entonces no tiene que aquí usted puede colocar esa petición como un anexo, porque estamos tratando de interactuar frente a esta dimensión que es la política. Y ya luego ello entonces la importancia, porque es el tema de tener normas desde el punto de vista, fíjese, y política que están vinculando la responsabilidad, en este caso para el sector trabajador, ¿sí? E incluso acá usted puede colocar en la respuesta, ya para el final, de la petición que radiqué el 10 se dijo tal cosa, y me contestaron acá. Entonces noten que lo que nos puedan responder va a ser parte final del dossier. El dossier no es de sencillamente traer información de otro lado y colocarla, sino ampliar. Fuentes bibliográficas, que es la que aparecía aquí en la ficha. Ah, cierto que tenemos que colocar dónde traemos el cuento, la historia, dónde la saqué. Y no me la resolvió Google, me tocó a mí leer más temas, entonces, bueno, me tocó colocar, pues mira que ahora tiene sentido que me pidan a mí esa información porque es que fue la que yo recaudé, me llamó bibliografía o es el glosario. Entonces yo lo complemento, aparecerá entonces acá al final de la entidad o en este caso el ítem que estamos desarrollando. Ya usted entonces aquí concluye lo que acabo incluso con esto ya sería para el final, qué respuesta o qué acción cambia, porque usted cada dimensión la concluye, coloca las fuentes que consultó. Pues si usted colocó acá la ley 50 de 90 es porque usted sabe que se refiere a tema pensional, ¿sí? Si usted colocó acá la constitución de la OIT es porque usted leyó esta argumentación. No es colocar aquí un chorrero de información que ni siquiera la he leído, no, coloquen la que es más pertinente, no es colocar aquí 20 citas y sin saber si la leyó o no la leyó. ¿Dónde se sacó la información? ¿De dónde se trajo? ¿Sí? Aquí los anexos que complementan lo que decíamos anteriormente, en dónde está. Fíjense que me amplía la información, me lleva incluso a videos, mira aquí en YouTube, me pone los links, me voy para ese lado, me complementa la información. Y el glosario, si es del caso, pues lo voy a ampliar acá para cada dimensión. Entonces noten acá que no es un tema complicado, es un tema sencillamente de hacer la tarea, de comprender, de leer y a la vez también de colocar un impacto de un documento que incluso les va a quedar para a futuro. Esta sería entonces, y esta misma la llevan entonces para las 3, 4, 5, 6 dimensiones, es similar. ¿Listo? Entonces dice que no es tampoco un tema de complicación, sino sencillamente es de sentarse y trabajarlo juicioso. Pero si yo no lo hago, pues no voy a pretender ahorita que en 2 días vaya a crear todo algo cuando nunca me he sentado juicioso a hacerlo, o me espero a mi amigo, a mi compañero que lo haga, y yo entonces quito, cambio esto, pum, lo borro y coloco la mía, y entonces voy haciéndolo igualito. No, creo que eso lo acabamos de decir al principio, no se trata de ese ejercicio. ¿Hasta ahí claro el tema, chicos? ¿Sí? Lo que pasa ¿Qué es que pregunta, No, profe, ese que quiere hablar. sí, vale, vale. Es que como no lo veo, pero es que dime. no entendí muy bien la dimensión geoestratégica. ¿Su merced me puede dar una explicación de, bueno, de más, de cómo es exactamente? Porque la verdad no entendí bien esa Son parte. O conceptos sea, que... esa última dimensión no la Sí. entendí bien. Vale, listo. La dimensión geoestratégica vincula 2 términos. Geo, que es ver el mundo, un referente, ¿sí? Tenerlo ubicado en el mapa, en este caso El Salvador. Voy a irme a ese ejercicio, El Salvador. Los antecedentes del Salvador remontan a que hubo un proceso de conflicto, hubo un proceso de paz y hubo ahorita un cambio de transformación en la política, en donde se llama geoestratégico, es a eso. La política local está cambiando, es por el impacto que puede tener El Salvador en la región, en Guatemala, en Honduras, con Puerto Rico, Centroamérica. Entonces, si Bukele, ahorita con los nuevos mapas políticos que él se le da, empieza a trabajar, por ejemplo, aspectos de negociación, con el nuevo cambio también político que se dio en Estados Unidos con Biden entonces, como lo quieran llamar, él va a generar entonces que puede ser
que ya no se mantenga lo que nosotros hablamos desde el punto de vista de migración, el tercer estado. Entonces, Bukele negocia con Estados Unidos de forma geoestratégica que para el caso de El Salvador no se le conciba como tercer estado, sino que se le permita a sus migrantes ingresar por frontera a Estados Unidos. Para Estados Unidos puede ser un elemento geoestratégico la política anterior. ¿Cuál era? Regresar a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, a El Salvador, todos estos países de Centroamérica, deportar toda la gente. No quiero a nadie aquí de Centroamérica. E incluso el gobierno anterior señalaba que esas migraciones tan amplias, caravanas realmente, de 5.000 personas buscaban traer delincuentes, o sea, estigmatizó a la población. Y de esa forma entonces condicionó la ayuda que tiene USAID a Centroamérica a un elemento, ya no es de derecho, dice que ese es el elemento. Las demás dimensiones son independientes, política, jurídica, todas las que están construidas. La geoestratégica cambia las otras. Entonces, cuando yo digo que voy a devolver a la gente, yo ya estoy hablando desde un concepto geoestratégico y yo voy a decirles, si ustedes continúan con esa, les quito los recursos. Entonces noten aquí que no estamos hablando de las otras dimensiones, estoy hablando de una presión que yo le hago a un Estado para decirle que lo voy a sancionar y que incluso lo voy a bloquear. Esos bloqueos son geoestratégicos, porque lo que buscan es, nadie me negocie con Venezuela. Aquel que me negocie con Venezuela va a recibir sanciones. Y son decisiones unilaterales que maneja un gobierno. Eso es geoestratégica. Nadie me habla con Cuba, porque aquel que me hable de socialismo está muerto. Y ahí entonces son acciones geoestratégicas. Y así es la idea. Si usted está trabajando en una organización, pregúntese, esa organización, ¿qué geoestrategia tiene para poderse mover? La geoestrategia está en su casa, chicos. Cuando ustedes hablan con el vecino, cuando ustedes dicen, no, es que aquí este señor que está al lado siempre nos genera conflicto y tensión, ustedes de una forma geoestratégica buscan cómo negociar con él, cómo hablar, cómo evitar conflicto y cómo salvar los problemas y las dificultades. Esa es la geoestrategia. La geoestrategia es un elemento técnico, pero entonces no puede decir, no, es que es incomprensible. No, sencillamente es empezar a hacer el proceso y si usted lo ve en su casa, en su hogar, usted negocia la política, lo decíamos en una sesión. Usted negocia sus derechos con el papá, con la mamá, etcétera, con todo el mundo, con su vecino, con el sector, con el municipio, con el departamento y así sucesivamente la escala sigue creciendo. Entonces, cuando yo les pido que analicen una dimensión estratégica es que se pregunten, ¿El Salvador podrá desdoblar la responsabilidad de migración ahora con el elemento que tiene en su bolsillo de factor político y empezar a liderar un cambio a nivel de Latinoamérica? Muy seguramente puede pasar. Noten ahí lo que decía en la noticia. Por Twitter, él está quitando gente anterior y diciéndole, váyase del cargo, no necesito más. Y usted ganaba 20 millones, ¿cómo va a ganar 20 millones cuando realmente no está haciendo algo por el país? Entonces la gente pues dice, técnicamente ustedes del derecho laboral no podía atropellar mis derechos porque es que lo publicó. Y le está diciendo, mi modo de ver es que sencillamente ahí en una nómina, usted que estaba ganando 20 millones y no estaba haciendo nada y lo estoy publicando para que la gente lo sepa. Entonces, claro, hay un golpe en cuanto a cómo depurar, por ejemplo, el tema de la corrupción. Twitter puede ser una plataforma social y puede ser una propuesta que usted pueda crear en su petición y decirle, hay alguna restricción. Por ejemplo, ahorita lo que sucedió con Trump, le quitaron la salida por Twitter, lo bloquearon. Y por ejemplo, México salió a contradecir y a decir, tiene que a futuro regularse a las plataformas estas grandes, multinacionales, en donde no se pueden cercenar los derechos políticos, sencillamente bloqueándole a usted, en este caso, la participación, porque es que usted está siendo etiquetado que promueve la violencia. Y esa es un buen ejemplo claro de lo que pasa. Eso son una geoestrategia de Facebook o de Twitter para eliminar a personas no queridas porque promueven violencia. Y eso es una forma también física de la geoestrategia que está en las redes sociales. Eso es geoestrategia. ¿Listo? Profe, entonces una geoestrategia que tiene Estados Unidos frente a la inmigración invasora que se está viendo por medio de las fronteras es aumentar las autoridades fronterizas para empezar a devolver toda esta gente. ¿Eso sería una geoestrategia? Sí, son como acciones, bueno, son determinadas como políticas. Allí viene otro tema, políticas migratorias. En este caso, vetar el ingreso de ciudadanos que tienen, por ejemplo, en convenciones internacionales, el derecho de movilidad es un derecho humano. Pero si ya una región me lo maneja de esa forma, la geoestrategia que estaba manejando en el caso cubano,
la famosa ley de pies mojados. ¿Qué significaba eso? Que todo cubano que pisara territorio estadounidense quedaba libre o quedaba fuera del régimen que se le daba la nacionalidad norteamericana y bienvenido al territorio estadounidense. Por eso todos los migrantes cubanos trataban de llegar y cuando ya estaban en la Florida empezaban a despoticar de Cuba y a decir entonces que el castrismo y toda esa cosa y toda esa vaina. Se murió Castro, ya no pueden seguir hablando, entonces el argumento se les acabó. Por eso la ley de pies terminó. Y entonces ahí está un elemento geoestratégico. ¿Sirvió 50 años? Sí. ¿Tuvo efectos? No. ¿Se restablecieron las relaciones diplomáticas? Sí. ¿Se volvieron a cancelar? Claro. Esos elementos son de geoestrategia. ¿Sí? Porque cada gobierno lo que hace es adecuarlos en el estatuto ahorita que se creó para la migración para venezolanos. Eso no es nuevo y ni siquiera se está creando algo novedoso. Pero si ustedes leen en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que se coloca allí es político, o sea, geoestratégico. El gobierno está haciendo, los hermanos venezolanos, el tema de la humanización, la denuncia ante la Corte Penal Internacional, eso es geoestratégico. Vamos a mirar la realidad, y es que los tratados internacionales hace rato que se han firmado por Colombia, entonces no está haciendo nada un gobierno. Hace rato que la Corte Constitucional le dijo al Estado que debería salvaguardar los derechos, en este caso a la salud y a la educación de los migrantes, sean venezolanos o sean los que sean. Entonces eso no es nuevo, el gobierno no está haciendo un favor a nadie, sencillamente ya estaba establecido. Que se tiene que colocar una red donde se registren a las personas que están indocumentadas. El estar indocumentado es sencillamente una condición de irregularidad, no es un delito, como sí puede pasar en el caso de Estados Unidos. Fíjense que esa es la geoestrategia. Entonces ahorita el gobierno lo que hace es sacar el estatuto y decir que está buscando salvaguardar y darle incluso visa de residente. La visa de residente es la más larga, 10 años. ¿Quién se va a querer quedar 10 años? Nadie, se van a devolver. A los 2 años, si usted no está continuo reportando la existencia en territorio, pierde la continuidad. Entonces, tampoco es una figura. Para el caso colombiano ahora solo existen 3 tipos de visas. Entonces, fíjese que eso es una geoestrategia, es tratar de decir ante Naciones Unidas y ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos que se está salvaguardando la migración cuando realmente se evitó atender la migración en su punto original, porque geoestrategia se quería habilitar un colapso en Latinoamérica y decir que se estaban violando los derechos humanos, ahora que no se pudo, ahora que se cambió un gobierno y ahora que no quedó la posibilidad de aplicar la geoestrategia, ahora sí se está diciendo que bienvenido todo el mundo al proceso de la migración. ¿Sí notan? Eso es un elemento de geoestrategia. ¿Listo, chicos? Profe, yo tengo una pequeña duda. Dime. Profe, Sí, ahí mi relatora, por favor, me vas hablando para quién está y quién le damos la palabra para que puedan participar. Profe, es que Sí, la en el palabra chat, y ahí vamos. espera, antes de decirte quién tiene la mano levantada, es que en el chat me estaba preguntando que cómo se ponen los anexos. No sé si tú le contestaste esa pregunta o no, creo que no. El profe, ¿cómo se ponen los Sí, anexos? los anexos son los documentos que usted ha descargado, por ejemplo, en este caso PDFs. Por ejemplo, ese libro que yo abrí ahorita tiene la Constitución, que tiene el Estatuto Electoral y tiene otros regímenes. Pues 300 páginas. Entonces usted no va a sacar, en este caso, la página 40, la 60 donde estuvo tramitando la consulta. Usted toma el link y lo coloca ya como un anexo y va a decir el documento, cuando hable de la Constitución, en el anexo número tal, página 40-45 habla sobre el régimen electoral. Ah, bueno, me dice entonces que usted leyó el documento y que perfectamente lo ilustró, pero no me va a traer todas las 300 páginas pegadas a las dimensiones. Usted sencillamente lo habilita como lo acabamos de ver en el ejercicio. ¿Listo? Ahora sí, tiene la palabra. Profe, tiene la mano levantada Angie Catalina Bácares. Vale, listo. Aquí estoy mirando el orden. Sí, exacto. Dámelo y ahí vamos mirando. Profe, qué pena, lo levanté sin querer. Listo, tranquila, no hay problema. ¿Alguien más? Jennifer Rojas. Dinos, Jennifer. profe, lo que le iba a preguntar a su merced era que yo, pues vi en el ejemplo que nos acaba de mostrar del dossier y vi que, pues que cambió en el aspecto de los índices, o sea, colocó otros como referentes. ¿Uno lo puede hacer o netamente tiene que ser el que está en el dossier? No, lo pueden manejar. Es que dependiendo del tema, este que es muy puntual, puede parecer así. Hay otros donde usted puede manejar general, específico, particular, caso. Entonces usted lo puede colocar. Lo importante es que lo desarrolle, ¿sí? Y que lo haya leído, que lo haya consultado. ¿Listo?
Bueno, gracias. ¿Ok? Y Sara es la última que tiene la mano levantada. Ujú. No, pues, profe, la mía era prácticamente la misma pregunta de Jennifer. O sea que, digamos, es que en el documento que tenemos en el aula virtual, tenemos pues que los índices deben llevar parte general, parte específica, impacto en la región. Entonces, ¿eso ya no es necesario? ¿O podemos poner las que queramos nosotros en el índice? Es ilustrativo, es una guía, pero no es que no sea necesario. En el caso que estemos hablando de un tema que requiere una contextualización, pues eso es lo general. Que requiere una particularización, lo van a colocar. Que requiere un caso, lo van a colocar. Que van a colocar un ejemplo, pues lo complementan. O sea, no es cuestión de tajo quitarlo, porque en este me pareció más bonito o me pareció más práctico, no. Todo depende de cada complemento y cada caso. Por eso le digo que no pueden coger aquí una minuta y copiarla a todos, porque para eso se le está diciendo qué debe cambiar, qué debe hacer, y unas cosas que sí deben eliminar de manera genérica y otras que sí son ya específicas para cada uno de esos casos que están investigando, como lo acabamos de contestar. Bueno. Ah, listo, profe, vale, gracias. Vale, perfecto. Listo. Bueno, chicos, entonces, si no es más, me retiro acá para cerrar la grabación, para que entonces permita cerrarla y mi monitor, Juan. Sí, señor profe. Yo, bueno, aquí la tengo. ¿Me confirmas? Pues para, como la vez pasada,